Bien, como comenté el otro día, íbamos a ver un tutorial en el que aplicaríamos las propiedades de las potencias a ejercicios un poquito más complicados. En este caso, vamos a resolver un enunciado que dice resultado reduce a una sola potencia. Y como vemos, aparentemente tenemos una potencia de base 6, una potencia de base 3, una potencia de base 2 y una potencia de base 2. Vamos a ir resolviendo paréntesis a paréntesis. Si resolvemos el primer paréntesis, como veis, tenemos 6 elevado a 2 elevado a 3, que es 6 elevado a 6 entre 3 elevado a 5. En el segundo paréntesis nos queda un resultado más habitual, más común, al que estamos más acostumbrados, que sería dos potencias de la misma base dividiéndose, 2 elevado a 7 entre 2 elevado a 2, dejamos la misma base, se restan los exponentes, 7 menos 2, 5. Continuamos trabajando con el primer paréntesis. El 6 lo podemos poner como el producto de unos factores, es decir, de 2 por 3 elevado a 6. 6 elevado a 6 equivale a 2 por 3 elevado a 6, que como sabéis que la potencia de un producto es el resultado del producto elevado a ese exponente concreto de esa potencia. Entre 3 elevado a 5 y lo que nos quede entre 2 elevado a 5. Bien, pues 2 por 3 elevado a 6, aplicando las propiedades de las potencias, lo podemos poner como 2 elevado a 6 por 3 elevado a 6 entre 3 elevado a 5 y todo entre 2 elevado a 5. Muy bien, si continuamos trabajando dentro del paréntesis, nos queda ahora una división de potencias de la misma base, 3 elevado a 6 entre 3 elevado a 5. ¿Qué nos quedaría? El 2 elevado a 6 del producto, lo vamos a dejar para después. Nos quedaría 3 elevado a 6 entre 3 elevado a 5, nos quedaría como 3 elevado a 1 o 3 simplemente. Y este resultado a su vez estaría dividido entre 2 elevado a 5. Si esto lo expresamos en forma de una fracción, vais a ver claramente que tenéis 2 elevado a 6 por 3 y en el numerador tendríamos 2 elevado a 5. Y nos quedaría simplemente una división entre potencias de la misma base. El 3 queda igual y 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 5 es 2 elevado a 1, por lo que o bien podemos poner esto como 2 por 3 o como nos dice reduce a una sola potencia, 2 por 3, 6 elevado a 1. Es indiferente. Muy bien. Pasamos al segundo ejemplo que os propongo. Aquí en este caso, pues tenemos 24 elevado a la quinta, 2 elevado a la quinta por 3 elevado a la quinta. Aparentemente no hay ninguna propiedad de las potencias que se cumpla, salvo que nos aparece que un producto de dos potencias de diferente base pero con el mismo exponente. Eso equivaldría a realizar el producto 2 por 3, 6 elevado a 5. En el numerador quedaría 24 elevado a 5. Y aquí, aplicando la propiedad equivalente a la que hemos aplicado anteriormente para el producto de potencias con el mismo exponente, aplicando la de la división, podríamos realizar la división entre 24 y 6, con lo que nos quedaría 4 a la quinta. Os recuerdo esas dos propiedades aquí. Como vimos en el tutorial anterior, cuando tenemos a por b elevado a un exponente concreto, es lo mismo que el producto de las potencias. La potencia de un producto es el producto de las potencias. Cuando en el caso en lugar de ser la multiplicación es la división, la potencia de un cociente es el cociente de las potencias. Yo en clase os lo digo siempre de otra manera. Cuando tienen la misma base superan con los exponentes, cuando tienen el mismo exponente superan con las bases. Y parece que os funciona bastante bien. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio de aplicación de propiedades de las potencias, que es el de calcula utilizando las propiedades de las potencias. Aquí aparentemente en este ejercicio, pues bueno, no nos aparece nada que nos indique que esto se pudiese calcular aplicando las propiedades de las potencias. Pero si aplicamos justamente la que hemos dicho hace unos segundos, y este 30 elevado a 7 lo ponemos como 3 elevado a 7 por 10 elevado a 7,
la potencia de un producto es el producto de las potencias, 3 por 10 es 30, es el producto, partido 3 elevado a 5, si nos queda ya una posible aplicación de una propiedad de las potencias para el cálculo, que sería 3 elevado a 7 entre 3 elevado a 5, una división de potencias de la misma base, en la que restaríamos los exponentes, es decir, aquí sería 3 elevado a 7 menos 5, que sería 3 elevado a 2 por 10 elevado a 7. El cálculo es bastante fácil porque 3 elevado a 2 es 9 y 10 elevado a 7 son 10 millones, ¿no? Ponemos 6, 3, 4, 5, 6 y 7 ceros y el resultado final, vamos a poner aquí en medio, sería 90 millones. ¿Vale? Hemos aplicado las propiedades de las potencias y nos ha sido útil para resolver sin aplicar operaciones demasiado complicadas, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, os propongo otro más, que sería el siguiente. Tenemos 2 elevado a 5 elevado a 3 por 5 elevado a 3 elevado a 4 entre 2 elevado a 3. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Desarrollar los paréntesis. Aquí tenemos potencia de una potencia. 2 elevado a 5 por 3, 2 elevado a 15. Y aquí tenemos 5 elevado a 12, ya que sería 3 por 4, 12, entre 2 elevado a 3. Si lo que tenemos en el interior del corchete lo expresamos como una fracción, lo vais a ver mucho mejor. Esto sería 2 elevado a 15 por 5 elevado a 12 entre 2 elevado a 3. ¿Por qué digo como una fracción? Pues evidentemente porque esto es una división y una división se puede expresar como una fracción. Como recordaréis, las fracciones se multiplican en línea. Y aquí que no hay denominador, el denominador es un 1. Con lo que sería 2 elevado a 15 por 5 elevado a 12 entre 1 por 2 elevado a 3, 1 por algo, independientemente de que sea potencia, 2 elevado a 3. Si nosotros cogemos y ahora ya hacemos la división de dos potencias de la misma base, como son 2 elevado a 15 y 2 elevado a 3, nos queda 2 elevado a 12 por 5 elevado a 12. El resultado final sería aplicar de nuevo el producto de las potencias para ponerlo como la potencia de un producto, es decir, sería 2 por 5 elevado a 12, 10 elevado a 12, y esto es un número un poquito grande, perdonad si me había cortado. Estaba diciendo que el 2 elevado a 12 por 5 elevado a 12 era 2 por 5 elevado a 12, o lo que es lo mismo, 10 elevado a 12, ¿vale? Y esto, como estaba diciendo, es un número un poquito grande, puesto que es un 1 y 12 ceros. Y este número es 1 billón, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, espero que os haya servido de ayuda. Voy a subir otro más para que no sea muy extenso, en el que también hable de la aplicación de las propiedades de las potencias y que lo tengáis ahí para que siempre antes del examen podáis repasar. Muchas gracias por la atención y como siempre os digo, aquí tenéis el canal para lo que necesitéis.